Números racionales se representan con la letra Q. Todos los valores que pueden ser expresados mediante una fracción son racionales. Todas las fracciones equivalentes entre sí expresan el mismo número racional. A y B siempre son valores enteros. B jamás puede ser igual a 0. Un número es racional si su división es exacta. También es racional si su división da un número en forma periódica. Los números racionales pueden ser números enteros o números fraccionarios. Las fracciones pueden ser impropias cuando el numerador es mayor que el denominador, propias cuando el numerador es más pequeño que el denominador y mixtas cuando tenemos un entero y una fracción. Operaciones con fracciones, suma y resta. Si tienen el mismo denominador, se suman los numeradores y el denominador se mantiene igual. Por ejemplo, aquí, 3 quintos más 4 quintos es igual a 7 quintos, ya que los denominadores son todos iguales y solo sumamos el 3 y el 4. Si tienen diferentes denominadores, se obtiene el mínimo común múltiplo de los denominadores. Si yo quiero sumar 5 octavos más 2 sextos, aquí no puedo hacerlo de forma directa, ya que el 8 y el 6 son denominadores diferentes. Así que factorizo tanto el 8 como factorizo el 6. Una vez obtenidos los factores de cada uno, saco el mínimo común múltiplo, multiplicando todos aquellos números que están presentes en ambas factorizaciones con el mayor exponente y todos los números que no están presentes en todas las factorizaciones con su máximo exponente. En este caso son el 2 al cubo y el 3. Obtengo que el mínimo común múltiplo es el 24. Paso 2. Se divide el mínimo común múltiplo entre los denominadores y se multiplica por el numerador. En nuestro ejemplo, el mínimo común múltiplo es 24. Los denominadores son 8 y 6, así que lo primero que hago con el 5 octavos es dividir el 24 entre el 8. Me da 3. Posteriormente, multiplico ese 3 por el numerador, que en este caso es 5, y me da igual a 15. Y hago lo mismo con el siguiente valor. El siguiente denominador es 6. Así que divido 24 entre 6 y posteriormente multiplico el 4 por el numerador que es 2, igual a 8. Ahora escribo mi ecuación y resuelvo. Paso 3. Escribo la operación con los nuevos valores y la resuelvo. Sumo, ahora que los denominadores son iguales, sumo el 15 más el 8. Me da 23 y el denominador que quedó fue 24. Ahora hagamos algunos otros ejemplos para quedar más en claro estos 3 pasos. Ahora realizaremos este ejercicio. Tenemos la suma de 3 fracciones. Todas tienen un denominador distinto, por lo tanto, lo primero que debo hacer es sacar el mínimo común múltiplo de los denominadores. Ahora, empecemos con el 6. El 6 es un número par, por lo tanto es divisible entre 2. Y quedaría 6 entre 2 igual a 3. El 3 no es divisible entre 2 porque no es un número par, pero se puede dividir entre él mismo. Y quedaría de esta forma. Y 3 entre 3 queda igual a 1. Ya tengo entonces los factores que forman parte del 6. Ahora sacamos los factores del número 3. Ahora factorizamos el número 9. El 9 no se puede dividir entre 2, pero sí es múltiplo de 3. Por lo tanto, se puede dividir entre 3. 9 entre 3 nos queda 3. Ahora, queda 3. Y al dividir 3 entre 3 queda igual a 1.
Así terminamos la factorización de este número. Ahora los factores quedan como 3 al cuadrado. Ahora factorizamos el número 4. El 4 es un número par, así que se divide entre 2. Y 4 entre 2 nos queda 2. Y 2 también es divisible entre 2, así que se queda de esta forma. Y 2 entre 2 nos va a quedar igual a 1. Quedándonos de esta forma la factorización. Ahora, los factores de esto es 2 al cuadrado. Ahora sacamos el MCM. Para sacar el MCM, tomamos todos los números que se repiten en los 3 valores, que en este caso no hay ninguno, pero también se toman los valores que no se repiten, que son el 2 y el 3 en el exponente más alto. Ahora, tomamos los valores correspondientes y los colocamos en su posición. Tomamos el 2 al cuadrado, ya que este factor no se repite y es el de mayor exponente. Y lo vamos a multiplicar por el 3 al cuadrado. Que es el otro factor que no se repite y también está en su exponente mayor. Ya que tenemos un 3 al cuadrado y un 3 grado 1. Sacamos el mínimo común múltiplo multiplicando estos dos valores. Realizamos la operación 2 al cuadrado es 4 y 3 al cuadrado es 9. Por lo tanto, la multiplicación de estos valores me queda 36 como mínimo común múltiplo. Ahora que ya conozco el mínimo común múltiplo, vamos al paso 2 para resolver esta suma. Haremos el paso 2, que es dividir el MCM entre los denominadores. Nosotros tenemos que el MCM valía 36 y lo voy a dividir entre el primer denominador que vale 6 y esto me da igual a 6. La siguiente división es 36 entre el segundo denominador que es 9 y esto me da igual a 4. La siguiente división es el mínimo común múltiplo que es 36 entre el siguiente denominador que es 4 y esto me da igual a 9. Ahora que ya tengo esto, voy a multiplicar estos resultados por los numeradores. Muy bien. El primer numerador vale 5. Realizaremos la primera multiplicación. El primer numerador vale 5 y se multiplicará por el primer resultado de la división, que corresponde al 5 sextos. Y esto me va a dar igual a 30. Hacemos el siguiente. El siguiente numerador vale 3. Y lo vamos a multiplicar por el siguiente valor de mi división que le corresponde, que es 4. Y esto me va a dar igual a 12. Y el último, que es un cuarto, tiene un numerador igual a 1 y se va a multiplicar por el resultado del 9, que fue el correspondiente a este. Y esto me va a dar igual a 9. Ahora sí, escribimos los nuevos valores de numerador y ponemos el mínimo común múltiplo como denominador común. Recuerden que hicimos esto para mantener la equivalencia en las fracciones. Ahora que ya tenemos nuestras fracciones equivalentes con un denominador común, entonces podemos resolver nuestra operación. Ahora ya obtuvimos el resultado, que fue 51 sobre 36. Hay que tratar de hacer más sencillo esta operación. Y entonces vemos si estos números son divisibles, tanto el numerador como el denominador, entre un número en común. Yo veo que al analizar este ejercicio, yo veo que si sumo el 5 más el 1 del numerador, obtengo un 6. Y igual el denominador, si yo sumo sus componentes, que son 3 y 6, obtengo 9. Ambos tienen o ambos son múltiplos de 3, por lo tanto, tanto el 51 como el 36 se pueden dividir entre 3. Y entonces vamos a poner la forma más simplificada de esta fracción.
Ahora, después de dividir entre 3, tanto el numerador como el denominador nos quedó en 17 doceavos. Y voy a expresar esto en una fracción mixta. ¿Cómo obtengo una fracción mixta? Hagámoslo. Para obtener una fracción mixta, yo voy a tomar el numerador, que es 17, y lo voy a dividir entre el denominador. Y esto me va a dar igual a un entero. Voy a tener un sobrante de 5. Por lo tanto, la fracción me va a quedar de la siguiente forma. En su forma mixta, el resultado de la operación me va a quedar así. Un entero y 5 doceavos. Quedándome esto como mi resultado de la suma de estas tres fracciones. Quedándome un ejercicio de una resta de fracciones. Aquí tenemos un par de fracciones mixtas. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un entero junto con la fracción. Lo primero que voy a hacer para resolverlo es convertir las fracciones mixtas a fracciones impropias. Ahora, ¿cómo voy a hacer eso? Se va a multiplicar el número entero por el denominador, que es 12, y se le va a sumar el numerador, que es 10. Y esto va a ser igual a 2 por 12, 24, más 10, 34. Y hago lo mismo con la segunda ecuación. Tomo el número entero, el denominador, y le sumo el numerador. Y esto me da igual a 1 por 9, 9, más 3, 12. Estos son los valores nuevos que voy a poner en mi numerador de fracción impropia. Muy bien, ya que hemos hecho el cambio para tener nuestros nuevos numeradores, escribimos de nueva cuenta las fracciones. Y ya la tengo aquí, en su forma impropia. Y aquí me doy cuenta que los denominadores no son iguales, no son comunes, así que debo sacar denominadores comunes para poder hacer la resta. Para eso voy a recurrir a los siguientes pasos. Para realizar el primer paso para resolver estas fracciones será obtener el mínimo común múltiplo de los denominadores. ¿Y cuáles son nuestros denominadores? El 12 y el 9. Así que vamos a hacer su operación. El 12 termina en número par, por lo tanto es divisible entre 2. Y lo escribimos aquí. Y continuamos. 12 entre 2 me da 6. El 6 también es un número par, por lo tanto se sigue dividiendo entre 2. Y ponemos el 2 del lado derecho. Y decimos 6 entre 2. Y esa respuesta nos da 3. El 3 no es divisible entre 2, pero sí es divisible entre 3. Así que continuamos, decimos 3. Y 3 entre 3 me da 1. Ya tenemos los factores en los que se divide nuestro denominador 12. Ahora hacemos lo mismo con el 9. El 9 no es divisible entre 2, ya que no termina en número par o en 0. Pero el 9 es múltiplo de 3. Así que nosotros decimos que el 9 es divisible entre 3. Y 9 entre 3 nos queda igual a 3. Y el 3, por supuesto, que es divisible entre sí mismo. Así que lo divido también entre 3. Y 3 entre 3 me queda 1. Ya tengo los factores del número 9. Y los voy a escribir más abajo. Los factores del 12 son 2 al cuadrado por 3. Y los factores del 9 es 3 al cuadrado.
Ahora ya tenemos nosotros los factores del 12, que es 2 al cuadrado por 3 a la potencia 1. Y los factores del 9 es 3 al cuadrado. Así que sacaremos nuestro mínimo común múltiplo. Si ustedes recuerdan, para sacar el mínimo común múltiplo se toman los factores que son iguales en ambos casos o en todos los casos presentes. En este caso el 3 es nuestro factor igual, con el exponente más alto. El exponente más alto es el cuadrado del 9. Entonces tomamos el 3 al cuadrado. Y también debemos tomar todos los factores que son diferentes. En este caso es nuestro 2, que también está al cuadrado. Y los multiplicamos. Quedándonos 3 al cuadrado 9 por 2 al cuadrado 4 y nos queda el 36 como denominador común. Ahora, la parte 2. Vamos a dividir todos los denominadores entre el mínimo común múltiplo y posteriormente multiplicar los numeradores que le correspondan. Tenemos nosotros nuestro mínimo común múltiplo, que es 36, y lo vamos a dividir entre el primer denominador, que es 12, y esto nos va a dar igual a 3. Haremos lo mismo con el siguiente denominador, 36 entre 9, y esto nos da igual a 4. Ya tenemos nuestras equivalencias. Ahora seguimos en el siguiente paso, que dice que hay que multiplicar los resultados de esta división por los numeradores. El numerador del 12 es 34 y se va a multiplicar por nuestro 3 que obtuvimos de la división anterior y vamos a obtener el resultado. Nuestro resultado quedó igual a 102. Y también vamos a multiplicar el numerador del 9, que es 12, por el número que obtuvimos de su división anterior, que fue 4. Y vamos a obtener un 48. Bien, moveré esto para este lado. Y ahora pasaremos a la etapa 3. Nuestro paso 3 será el siguiente: escribir la nueva operación y resolver con los nuevos valores que obtuve de mínimo común múltiplo como denominador y los resultados de la multiplicación anterior como numeradores, y quedará de la siguiente forma. Quedando de la siguiente manera mi nueva operación. Esto, 102 sobre 36, es equivalente al 34 doceavos. Igual, el 48 sobre 36 es igual a 12 sobre 9, ya que son fracciones equivalentes. Y ahora sí resolveremos nuestro ejercicio. Hacemos la resta de 102 menos 48 y me queda 54 sobre 36, que es el común denominador de ambas. Y así he obtenido mi respuesta. Pero hay que simplificarlo. Y como los veo que tanto el 54 como el 36 terminan en número par, se pueden dividir entre 2. 54 entre 2 nos da 27 y 36 entre 2 nos da igual a 18. Pero este número aún se pueden simplificar más, porque ambos son múltiplos de 3, por lo tanto se pueden dividir entre este número. Al dividir entre 3 el 27 y el 18 me quedaría de la siguiente manera: 9 sextos. Y como veo que ambos siguen siendo múltiplos de 3 y pueden volverse a dividir entre 3, voy a hacer una última simplificación. Y 9 entre 3 me da 3 y 6 entre 3 me da 2. Esto me podría quedar de esta forma, pero si la quiero presentar en una fracción mixta, entonces yo digo, el 3 lo divido entre 2. Y esto me da igual a 1.
y con un sobrante de 1. Por lo tanto, esta operación quedaría de esta forma. Un entero y un medio. El entero fue el que quedó de la división de 3 entre 2 y el sobrante es el que estoy usando como numerador. Y así podríamos tener nuestra respuesta de nuestros ejercicios. Multiplicación. Paso 1, multiplicar los numeradores. Paso 2, multiplicar los denominadores. Simplificar si se puede. Realizaremos un ejemplo de una multiplicación de fracciones. Multiplicar fracciones es muy sencillo. Simplemente se hace una multiplicación lineal. Los numeradores se multiplican por los numeradores y los denominadores se multiplican por los denominadores, quedando de esta forma. 3 por 2, 6. Y la parte de abajo quedará 6 por 3, 18. Y este es el resultado de la multiplicación. Realicemos un segundo ejemplo de la multiplicación. Aquí tengo mi multiplicación que está en una estructura mixta y para realizarlo lo más fácil es convertirlo a su forma impropia. ¿Cómo lo voy a hacer? Pues voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar el número entero que es 2, lo voy a multiplicar por el denominador y le voy a sumar el numerador. Y esto me da 2 por 7, 14 más 1, 15. Haré lo mismo con la otra ecuación. El número entero por el denominador más el numerador. 1 por 5, 5 más 3, 8. Nuevas fracciones quedan escritas de esta forma. En lugar de 2 enteros con un séptimo, tengo 15 séptimos por 8 quintos. Y para realizar la operación será muy sencillo. Simplemente multiplicaremos lineal. Se multiplicará 15 por 8 y 7 por 5. Quedando como resultado lo siguiente. 15 por 8, que son 120, y 7 por 5, 35. Y simplificamos a su expresión mínima. Y nosotros decimos, el 120 es divisible entre 2. ¿Por qué? Porque termina en 0. ¿Y el 35 es divisible entre 2? No. Por lo tanto, no puedo dividirlos entre 2 porque uno sí es divisible, pero el otro no. ¿Puedo dividirlos entre 3? El 120 sí se puede dividir entre 3 porque al sumar sus componentes me da un 3. Pero el 35 me da 8 al sumarlos, por lo tanto no es divisible entre 3. Pero ambos son divisibles entre 5. Porque todo número es divisible entre 5 si termina en 5 o termina en 0. Como en el caso del 120 que termina en 0 y el 35 que termina en 5. Y como resultado esto me queda 24 séptimos. Al dividir los dos números entre 5 y estos son fracciones equivalentes. No puedo dividir entre más o hacerlo más pequeño, ya que el 7 es un número primo y solo se divide entre sí mismo y entre el 1. Así que esto lo que voy a hacer ahora es sacar la fracción de impropia a mixta. Lo que voy a decir yo es que voy a dividir 24 entre 7 y esto me da que el 27 cabe 3 veces en el 24 y sobran 3. Por lo tanto, mi ecuación final quedará de la siguiente manera. Por lo tanto, mi
fracción final quedará de la siguiente manera. Lo escribiré y quedan 3 enteros y 3 séptimos. Todas estas son el 120 sobre 35, 24 sobre 7 y el 3 enteros y 3 séptimos. Todas son fracciones equivalentes y representan el mismo valor. División. La división se hace al multiplicar de forma cruzada los valores. Se simplifica si se puede. Para hacer las divisiones se multiplica el primer numerador por el segundo denominador y el resultado de esta multiplicación se pone como numerador del resultado. Y después se hace la multiplicación del primer denominador por el segundo numerador y el resultado de esta multiplicación se pone como denominador. Entonces hagamos nuestra operación. Entonces decimos 4 por 11, 44. 7 por 8, 56. Entonces hacemos nuestra multiplicación. 4 por 11 nos da igual a 44. 7 por 8 igual a 56. Y como ambos, tanto el número del numerador como el denominador son números pares, podemos hacer una división entre 2, quedándonos más simplificada nuestra operación. Al simplificar nuestra operación, al dividir entre 2, esto nos queda, en lugar de 24 sobre 56, nos queda 22 sobre 28, que aún se puede simplificar más porque ambos también terminan en número par y son divisibles entre 2. Quedándonos finalmente en su forma más simplificada de esta fracción, 11 catorceavos. Y esto se quedaría de esta manera. No hay forma de reducirla más, no hay forma de convertirla en una fracción mixta, ya que es una fracción propia.